Esta mañana quiero ministrar bajo el tema recuéstate. Recuéstate, escúchame bien, recuéstate. Gloria a Dios. Y muchas veces esto te voy a hablar de algo que me enseñó el Padre esta misma semana. Porque siempre lo digo, su palabra es espada de dos filos. Antes de que corte allá, esa palabra ya ha cortado acá. Si es palabra de exhortación, primero exhorta acá. Si es palabra de corrección, primero corrige acá. Gloria a Dios. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6. Ve conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Juan 6, 1 en adelante, alimentación de los 5,000. Sabes, yo sé que hay personas esta mañana que tal vez puedan estar esperando un milagro de parte de Dios para su vida. Hay personas que tal vez están esperando la manifestación de Dios en algo, en algún área específica de su vida. Pero yo vine a decirte esta mañana, recuéstate. Yo vine a decirte esta mañana, entra en el shalom del Padre. Entra en el Abba Shalom, en el reposo de Dios. Mira esto. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Yo quiero que tú repitas esto, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan no alcanzaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Ojo a esto. Una visión tan limitada de Felipe. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y aquí quiero detenerme. Quiero dejarlo hasta aquí. Yo sé que la mayoría, quizás todos conocemos este pasaje. La multiplicación de los panes y los peces y este milagro tan poderoso que Jesús hizo. Pero hoy no me quiero enfocar en el milagro. Hoy quiero enfocarme en la antesala al milagro. Quiero enfocarme en ese paso antes del milagro. Y es el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostaron como en número de 5,000 varones. Haced recostar a la gente. Antes de que el milagro de Dios se manifieste en tu vida, tú primero tienes que entrar en el reposo de Dios. Tú primero tienes que entrar en el Abba Shalom, en el descanso del Padre, en el reposo del Padre. No podemos recibir un milagro en un estado de angustia. Antes del Señor manifestar el milagro, antes del Señor manifestar la respuesta que tú estás esperando o la respuesta que Él tiene preparada para ti, antes de Él manifestar lo portentoso, Él te dice esta mañana, recuéstate. Él te dice esta mañana, siéntate. Él te dice esta mañana, entra en el shalom, entra en el reposo, entra en la paz. Gloria a Dios. Por eso no me voy a enfocar en el milagro. Porque sabemos que nuestro Dios hace cosa portentosa.
que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios sobrenatural, que Él no está limitado. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios sobrenatural? Pero ¿cuántos creen que nuestro Dios también es un Dios de orden? Y antes de Él manifestar el milagro en tu vida, Él esta mañana te dice: recuéstate. Y ojo, porque me encanta la especificación. Me encanta la especificación que hace la Biblia en el lugar en el que ellos se iban a sentar. Dice: y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Mucha hierba en aquel lugar. Esto me habla a mí de un lugar fértil, de un lugar de reposo, un lugar de descanso. Dice la palabra en Salmos capítulo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastor, pero ¿cómo voy a recostarme si tengo hambre? Estas personas pudieron haber dicho: ¿cómo vamos a recostarnos? Tenemos hambre. Queremos una respuesta. Pero Jesús dio una orden muy clara a sus discípulos: haced, hagan que la gente se recueste, hagan que se sienten, hagan que se sienten. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud antes o no antes de recibir el milagro? ¿Cuál es nuestra actitud mientras todavía estamos esperando a la manifestación del milagro? ¿Será que ya nos sentamos? ¿Será que ya nos recostamos? Cuando Jesús dice: haced que se recuesten, y los discípulos hacen que las personas se sienten, lo que ellos le están diciendo a estas personas básicamente es: confíen, siéntense y confíen. Confíen porque el Maestro hará algo. Confíen porque Él tiene un plan. Crean porque Él tiene un plan. Siéntense. Gloria a Dios. Haced que la gente se recueste. Ve conmigo a Filipenses. Para los que están tomando notas, los que tienen allí sus Biblias y están marcando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y a mí me impacta este versículo porque dice: no solamente sean conocidas en toda oración y ruego, sino añadan algo: acción de gracias. Aún den gracias en medio del proceso. Aún den gracias en medio de eso que quiere venir a robar su paz. Porque quiero decirte algo: Jesús manda que nos recostemos. ¿Sabes por qué? Porque a falta de ver el milagro, la angustia quiere apoderarse de ti. El temor quiere apoderarse de ti. Las mentiras del enemigo quieren apoderarse de ti. Por eso el Señor dice: recuéstate, siéntate. Porque mientras tú sigas caminando, mientras tú sigas moviéndote en el afán, mientras tú sigas angustiado, esa angustia va a nublar tu visión. Esa angustia va a nublar las promesas que yo te he hecho. Esa angustia va a nublar tu confianza. Te vas a sentir desesperado. ¿Es o no cierto que mientras estamos esperando un milagro nos desesperamos? ¿O me pasa solo a mí? En muchas ocasiones me ha pasado. En muchas ocasiones me ha pasado. Muchas veces me he desesperado, muchas veces me he angustiado. Y es ahí cuando la voz de su Espíritu me dice: recuéstate. Recuéstate. Porque yo tengo cuidado de ti. Recuéstate porque yo sé lo que estoy haciendo.
Recuéstate porque yo sé lo que he de hacer. Recuéstate porque yo tengo un plan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muchas veces el problema es que ni siquiera venimos delante de Dios. Ponemos la mirada en otras cosas. Ponemos la mirada en otras personas, en algo, en alguien. Y el Señor dice, tus peticiones sean conocidas delante de mí, delante de mi presencia, solo delante de mi trono. Ven, porque yo soy el que tengo cuidado de ti. Gloria a Dios. Con acción de gracias. Wow. Alguien que puede agradecer a Dios en medio del proceso, yo creo que es alguien que ha madurado en su fe. Lo voy a repetir. Alguien que puede añadir acción de gracias en medio de su proceso, en medio de su prueba, en medio de su angustia, de su aflicción, es alguien que ha madurado en la fe. Es alguien que ha crecido en la fe. Es alguien que no depende de la circunstancia para agradecerle a Dios por lo que Él haga o deje de hacer. Es alguien que no depende de la situación para poder decirle, Señor, tú sigues siendo bueno. No importa lo que pase, no importa lo que hagas, tú sigues siendo bueno. Gracias. Gracias aún por los malos momentos. Gracias aún por los momentos de aflicción. Gracias aún por los momentos de angustia, porque en ellos aprendo a depender de ti. Aprendo a confiar en ti. Gloria a Dios. Y dice el versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios que sobrepasa, ojo a esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra en el original hebreo para paz es shalom. En el original griego para paz es eirene. Eirene, y lo que significa es bienestar, plenitud, felicidad y bienaventuranza. Y me impacta porque dentro de esta palabra se encierra plenitud, felicidad, bienestar y bienaventuranza. 4 palabras poderosas que el mundo actual te ha hecho creer que dependen de la circunstancia que tú estás viviendo. Entonces, si las cosas no están como tú quieres, no te sientes pleno. Si las cosas no están como tú anhelas, no tienes felicidad. Si las cosas no están como tú quieres, entonces sientes que no hay bienestar o no hay una bienaventuranza. Bienaventurado es doblemente bendecido. Entreguen delante de Dios sus afanes, sus angustias, sus peticiones, preséntelas delante de Él. Y la paz de Dios, la eirene de Dios, ojo a esto, la eirene de Dios, wow, el shalom de Dios, su bienestar, su plenitud, su bienaventuranza, su felicidad, su gozo, va a venir sobre tu vida. Lo que me enseña a mí es que la paz de Dios no está ligada a la circunstancia que yo estoy viviendo. Alguien tiene que recibir esto esta mañana. La paz de Dios no está ligada, no está condicionada a mi circunstancia, sino que la paz de Dios está ligada precisamente a Él, porque Él es el autor de paz. Él es el príncipe de paz. Dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Él es el príncipe de paz. Aleluya. Plenitud. Me gusta esa palabra, plenitud. Y la paz de Dios, la eirene, la plenitud de Dios, vendrá sobre ustedes. ¿Qué es plenitud? Tener todo lo que quiero, tener todo lo que deseo y que la circunstancia esté como yo anhelo. No. No. Es más, las cosas pueden estar fluyendo como tú quieres y no va a haber plenitud.
Pero las cosas pueden estar fluyendo tal vez como tú no te lo esperabas, pero como estaba escrito en el plan eterno del Padre. Pero si tú tienes una posición espiritual en Él, gloria a Dios, si tú permaneces en Él, hay una paz, hay una plenitud, hay un gozo, hay una felicidad, hay una confianza, hay un bienestar que no te será quitado, porque eso no depende de lo que puedas recibir o dejes de recibir. Eso depende de tu Padre eterno, y aquel que vive atado, aquel que vive siendo uno, que vive ligado con el Padre, es uno que vive en paz, es uno que vive en plenitud y es uno que vive en bienestar. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de bienes materiales, no estoy acá hablando de cosas naturales, estoy hablando de lo del espíritu, lo que no se entiende. Esa gente que en medio del proceso aún ellos pueden tener paz, que aún en medio del proceso ellos siguen sonriendo, aún en medio del proceso ellos están fortalecidos, porque su posición espiritual es el Abba Shalom, es el descanso, el reposo, la plenitud del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27? Ojo a esto. Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. La eirene os doy, mi eirene os dejo, mi eirene os doy, dijo Jesús. Es la misma palabra que se usa en el original griego. Eirene, plenitud, bienestar, bienaventuranza, felicidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mira lo que dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la palabra en el original griego para turbar es tarazo. Tarazo. En el original griego la palabra para turbar es tarazo, y lo que significa es remover o conmover. Esto está tremendo. Jesús dijo: mi paz yo les voy a dejar, mi gozo, mi plenitud, mi felicidad, mi bienestar, yo se los voy a dejar. Pero yo no se los doy, yo no se los voy a dar como el mundo la da. Yo no se los voy a dar como el mundo la da. En la NTV dice paz en mente y en el corazón. Ojo a esto. Ojo a esto. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Yo soy de los que cree que el corazón está acá. El corazón espiritual es este, la mente. Soy de los que cree que el corazón espiritual es la mente. Y mira lo que dice: no se turbe vuestro corazón. Y la palabra original es tarazo, y lo que significa remover. No permitas que ninguna circunstancia remueva tu confianza de Dios. Dios mío, yo vine a hablar con gente que no se va a dejar mover de su posición. Yo vine a hablar con gente esta mañana que la circunstancia no los va a mover de posición. Yo vine a hablar con gente esta mañana que a pesar de la circunstancia, ellos mantienen una posición erguida delante de su presencia. Ellos mantienen una posición delante de Dios. Ellos no se mueven, ellos no se dejan turbar, ellos no son removidos. Dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ay, Dios mío, no se turbe tu corazón. Aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Gloria a Dios. No serán conmovidos.
no serán conmovidos. Yo vine a hablar con gente que no se va a dejar remover. Gente que no se deja remover. Gente que no se deja tarazo, que no se deja turbar. Hay gente que en medio de la circunstancia pierde la posición espiritual. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Salmo 125. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Yo vine a hablar con gente que es como el monte de Sión. Yo estoy hablando con yo no sé si alguien puede creerlo, gloria a Dios. Yo vine a hablar con una iglesia que es como el monte de Sión. Ellos no se turban, ellos no se mueven, ellos permanecen confiados, ellos guardan su posición espiritual. Gloria a Dios, no son removidos. La circunstancia no me va a remover. La circunstancia no va a remover mi convicción en Dios. La circunstancia no va a remover mi confianza en sus promesas. La circunstancia no va a remover mi fe. La circunstancia no me va a remover de la posición en el Señor. Hay gente que cuando llega la angustia y la aflicción, ellos se remueven, ellos son quitados. Hay gente que se aparta, que se aleja del Señor. Es gente que se dejó turbar, gente que se dejó conmover, gente que se dejó perturbar. Gloria a Dios. Pero yo estoy hablando, yo creo por el Espíritu que estoy hablando con una iglesia que no se deja remover sin importar la circunstancia. Una iglesia que permanece como el monte de Sión, no se mueven, ellos permanecen para siempre, ellos guardan su posición espiritual. Aleluya. Pero mira qué es lo que provoca que tú guardes la posición espiritual. El Abba Shalom. El Abba Shalom. El reposo y el descanso de Dios. Por eso Jesús, antes de hacer el milagro en Juan capítulo 6, antes de multiplicar los panes y los peces, les dijo a los discípulos: haced que la gente se recueste. Hacer que la gente se recueste. Yo vine a decirle a alguien esta mañana, sin importar cuál sea tu circunstancia, sin importar cuál sea tu situación, entra en el shalom del Padre. Recuéstate, siéntate, confía, descansa en Él. Aleluya. Descansa en Él. Descansa en Él. Hay una posición que no puede ser removida. El enemigo va a intentar turbarte. La situación va a intentar turbarte, pero Jesús dijo: confíen, no teman, porque yo he vencido al mundo. En este mundo, pero confía, confía, yo ya he vencido. Yo ya he vencido. Gloria a Dios. Por eso Jesús tiene toda la confianza y la plena certeza de decirle a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi eirené les voy a dejar, mi gozo, mi plenitud, mi bienestar, esa que no depende de la circunstancia, esa que no está ligado a lo exterior, esa que no está ligado a lo temporal, una paz que no está ligado a lo terrenal, una paz que no está ligado a nuestra vivencia horizontal, sino hasta a nuestra vivencia vertical, a nuestra relación con Dios, a lo espiritual, a las cosas que no se ven, a las cosas del reino de Dios. Aleluya. Una paz inamovible. Una paz inamovible. Y el shalom de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:7. En Cristo Jesús, una posición espiritual. Y la pregunta esta mañana es: ¿cuál es tu posición espiritual? Porque tal vez en medio de la angustia andas caminando, pero Jesús te está diciendo: siéntate. Jesús te está diciendo: recuéstate. Gloria a Dios. Jesús sabe lo que había de hacer. Cuando Él vio la multitud, Él le dijo a Felipe: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Pero lo estaba probando, porque dice la Biblia: Él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que está haciendo. ¿Acaso tu circunstancia se le salió de control? ¿Acaso no es Él el alfa y la omega, el principio y el final, y tiene control de todas las cosas? Aleluya. Isaías 26:3 dice: oh Jehová, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, gloria a Dios, aquel cuya mente, cuyo corazón en ti persevera. Tú guardarás, Isaías 26:3. Tú guardarás. Wow.
en tu shalom, en tu paz, en tu plenitud, en tu bienestar, en tu felicidad, en tu bienaventuranza. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay gente que el pensamiento le persevera es en la circunstancia, en el problema. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Esta semana, hace 2 días, hace 2 noches, estaba bastante angustiado. Tengo que decirlo, estaba un poco angustiado. Un poco no, estaba bastante angustiado. Y en medio de la angustia derramé mi corazón y comencé a llorar. Y el Espíritu Santo fue tan contundente y me dijo: tus lágrimas no van a mover la mano de Dios. Hay algo más poderoso que puede llegar delante del trono. Es tu adoración. Es tu adoración. Levántate y adora. Levántate y adora. Y como dice Hebreos, saqué fuerzas de debilidad, me levanté y empecé a adorarle. Y le dije: tú eres mi shalom, tú eres mi paz. Mi paz no depende de la circunstancia. Mi paz no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Mi paz depende en que tú permanezcas conmigo, aún en medio del desierto o entrando en la tierra prometida. Lo más importante para mí es tu presencia. Lo más importante para mí es tu presencia. Tú lo sabes, papá. Y fue en ese momento como si se hubiese roto una cadena, como si me hubiesen quitado un peso de encima. Y por eso entiendo, y no lo digo para jactarme, pero tengo la autoridad espiritual para decirte: siéntate, siéntate y confía en Él. Porque cuando confías en Él, gloria a Dios, hay algo que el cielo tiene preparado para ser desatado. Pero Él necesita ver que tú confías. Él necesita ver que tú crees, que tu pensamiento persevera en Él, no en el problema, no en la circunstancia, que tú no te dejas turbar, que tú no te dejas mover, que hay una posición espiritual que no va a ser quitada, pase lo que pase, que hay una posición espiritual que permanece, que hay un altar de adoración que no es perturbado, que no es removido, que no es conmovido, pase lo que pase, sin importar la circunstancia. Hay un altar de adoración para ti, Señor. Aleluya. Hay un altar que confía en tus promesas, pero que mientras espera, Él entra en el Abba Shalom. Él entra en tu reposo, en tu descanso y adora. No pierde la posición espiritual, no se turba, no se deja mover. Aleluya. Gloria a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero yo vine a decirte esta mañana: no se turbe tu corazón. Recuéstate. No se turbe tu corazón. Entra en el shalom del Padre. Entra en el shalom del Padre. Entra en el reposo del Padre. No se turbe tu corazón. No, que nada te mueva. Gloria a Dios. Que nada te mueva. Cuando la circunstancia logra, ojo a esto, cuando la circunstancia que estás viviendo logra detener tu adoración, ay Dios mío, cuando la situación, la circunstancia que tú estás viviendo logra detener tu adoración, estás siendo turbado. Cuando la circunstancia que tú estás viviendo te saca del lugar secreto y como que no puedes orar, como que no te puedes concentrar, algo está pasando, estás siendo removido. Pero yo vine a hablar con gente que no se va a dejar remover. Yo vine a hablar con gente que no se va a dejar turbar, gente que no tiene miedo, gente que confía y que en medio de la espera ellos adoran, ellos no pierden su posición. Gloria a Dios. La circunstancia va a querer removerte, porque eso es lo que el enemigo quiere: moverte, perturbarte, angustiarte, que camines por lo que ves y no por fe. Dios mío. Pero hay algo que me impacta aquí, con esto ya voy terminando. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria a Dios. Y dice la palabra en Isaías capítulo 9. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ojo a esto, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Lo voy a repetir. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe Shalom. Aleluya. Y por eso dice Isaías: tú guardas en paz, en Shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto me habla de la posición espiritual en la que tú permaneces. Si tú permaneces en Yeshua, si tú permaneces en Jesús, si tú permaneces en Él, hay una paz que va a guardarte. Gloria a Dios. Hay una paz que va a guardar tu corazón. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oye, como lo dice Mateo capítulo 6, si Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cuánto más de ti que eres su hijo? Por eso tú tienes que entender tu posición espiritual, posición de hijo. Cuando tú entiendes que eres hijo, tú entiendes que el Padre te cuida, tú entiendes que Él te ama y tiene cuidado de ti, y que todo lo que pasa en tu vida obra para bien, que todo te enseña, que todo te hace crecer. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz, el mismo Jehová Shalom, aleluya, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Shalom. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Aleluya. Y dice Colosenses 3:15, Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué es lo que te está gobernando a ti el día de hoy? ¿Qué es lo que te está gobernando a ti el día de hoy? Porque el evangelio de prosperidad me ha enseñado que entonces cuando las cosas como yo anhelo, es porque Dios te ha dado la espalda. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Y ese hombre se dedicó su vida entera al ministerio. Se dedicó su vida entera a predicar su palabra. Y no cuando estaba en escasez Pablo decía: no, es que Dios me dio la espalda. No, es que Él sigue siendo Dios sin importar cuál sea mi circunstancia. El evangelio de la prosperidad te vende una paz ligada a lo que tú tienes y poseas. Pero el evangelio de Cristo te dice: no se turbe tu corazón, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Te dejo mi paz y mi paz te doy, pero no como la del mundo. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Si la palabra me dice que no tengas miedo, es porque seguramente van a venir circunstancias que van a hacer querer que yo tema, que yo sea removido, que yo me turbe, que yo me angustie. Pero el Señor dijo: no temas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
La paz no depende de lo que tengo, de lo que poseo, o de lo que dejo de poseer, o de lo que Dios hace o deja de hacer. Mi paz depende de Él, porque Él es Señor de paz. Y si Él es Señor de paz, yo estoy guardado en Él, yo tengo que tener paz. Es fácil, iglesia. 2 más 2 es igual a 4. Tú estás en Dios, tú permaneces en Dios, tú permaneces en paz. Aleluya.